Muy bien, seguimos en Nativa Nos Conecta, esto es Radio Vital 91.1 FM. En las últimas 24 horas y un poquito más se han producido 4 actos criminales por parte de los extorsionadores. El presidente Gerí en su momento dijo que lo de la lucha contra los criminales, extorsionadores y sicariato era una guerra. Así que, como algunos dicen que estamos ya frenando la delincuencia, etcétera, etcétera, y parece ser eso falso, hemos decidido, no todos los días, de repente interdiario, hacer un parte de guerra. Un parte de guerra. Fíjense, en las últimas 24 horas y un poco más se ha producido un caso en Villa El Salvador, otro en Lurín, un tercero frente al mall de la zona sur de Lima y un cuarto en Comas. En parte de guerra. En menos de 24 horas, 4 atentados armados contra el transporte público se han registrado en distintos puntos de Lima. El primer atentado se registró en Villa El Salvador durante la madrugada. Un bus de la empresa de transportes Línea 41 fue atacado a balazos cuando se encontraba estacionado en su paradero final, ubicado en la avenida Mariano Pastor Sevilla. Según información policial, un sujeto llegó a pie y realizó al menos 7 disparos contra la unidad, que se encontraba sin conductor ni pasajeros, por lo que no se reportaron heridos. Tras el ataque, el delincuente huyó del lugar y se reunió con un cómplice en una zona cercana. La Policía Nacional cercó la zona y recogió los casquillos para las investigaciones correspondientes. Trabajadores de la empresa indicaron que el atentado estaría vinculado al cobro de cupos, una modalidad de extorsión que la Línea 41 viene enfrentando desde septiembre del año pasado. Horas más tarde, un segundo atentado se registró en Lurín. Un bus de la línea R28 de la empresa de transportes Huáscar fue interceptado por 2 sujetos a bordo de una motocicleta, quienes dispararon al menos 8 veces contra la cabina del vehículo, cuando se dirigía a su paradero final. El conductor resultó herido de manera leve en el cuello, pero logró sobrevivir. El ataque quedó registrado por cámaras de seguridad y las imágenes ya están en poder de la policía para identificar a los responsables. El tercer atentado se registró frente a Mall del Sur, a la altura del paradero Soyuz, en el límite entre Surco y San Juan de Miraflores. Delincuentes armados descendieron de una camioneta y dispararon a quemarropa contra una combi informal que realizaba servicio de colectivo hacia el sur. La víctima mortal fue identificada como Yuri Percy Cuentas Simeón, pasajero que se encontraba en el asiento del copiloto y que recibió un disparo en la cabeza, falleciendo en el acto. El conductor y una pasajera resultaron gravemente heridos y fueron trasladados a los hospitales María Auxiliadora y Casimiro Ulloa. En la escena se hallaron al menos 11 casquillos de bala y la policía investiga un presunto caso de extorsión y cobro de cupos en la zona. El cuarto atentado ocurrió en Comas, en la cuadra 5 de la avenida Víctor Andrés Belaúnde Oeste, donde un sicario que se hizo pasar por pasajero asesinó a balazos al conductor de una combi en pleno recorrido. La víctima fue identificada como José Carlos Marín Anticona, de 28 años, quien murió tras recibir múltiples impactos de bala. Tras el ataque, el agresor intentó huir, pero fue abatido por un efectivo de la Policía Nacional que se encontraba de civil en el mismo vehículo y que inició una persecución inmediata. La policía investiga la participación de un cómplice que habría esperado al sicario en una motocicleta, así como la posible vinculación del crimen con extorsiones al transporte público en Lima Norte. Estos 4 atentados reflejan la escalada de violencia contra el transporte público, incluso en zonas bajo estado de emergencia. Mientras continúan las investigaciones, conductores y pasajeros siguen expuestos a una criminalidad que actúa con total impunidad y que mantiene al sector transportista operando bajo amenaza constante. Muy bien, seguimos aquí en Pulso Informativo, cambiamos de tema, vamos a conversar con César Sumaeta, candidato al Senado por el APRA, uno de los dirigentes más importantes de este tiempo en el partido aprista, de los que quedan, porque otros ya se fueron, pero César en su momento fue un político joven. ¿Ahora usted está por los 50? No, ya tengo 70 años. 70 años, no parece, ¿eh? No parece. ¿Cuántos años tiene Rodolfo? ¿Cuánto crees?
60 por ahí. 61. Ya, 61. está bien. Todavía estoy chiquillo a tu lado. César, ¿qué ha pasado? Porque yo la verdad pensaba, suponía que frente a 14 pre-planchas presidenciales, cuando se decidía el ganador, conociendo la gran cantidad de años que tiene el partido, una vez que iba a haber un ganador, todos se iban a unir respecto de él o de ella. Uh-huh. Pero resulta que estoy viendo enfrentamientos, seguramente que con razón, y que entiendo no ayudan a la candidatura presidencial ni a las listas al Senado, a diputados o al Parlamento andino. Rodolfo, te explico. Primero, muchas gracias por estar en tu programa tan importante a estas horas de la mañana. Todo caminaba bien. Hicimos las elecciones primarias, 15 candidaturas, planchas, candidatos al Senado Nacional, precandidatos al Senado, precandidatos al Senado Regional, Cámara de Diputados y Parlamento andino. Celebramos los resultados del domingo 30 de noviembre, gran fiesta, 20,000 militantes han ido a votar con sus cantos, cantando la marsellesa, con sus polos, y celebramos todos. Algunos nos pronunciamos al siguiente día, reconociendo la victoria de Enrique Valderrama, un joven líder que tiene condiciones. Es una novedad en el APRA. Claro, él ya tiene un recorrido en el partido como político. Alan lo conoció. Claro, entonces bien preparado y todo bien. Se hacen el cómputo correspondiente y informan a la OMPE y al Jurado Nacional el resultado electoral. De las primarias. De las primarias. Donde todavía estábamos en el lugar que nos habían puesto los compañeros. Todavía no se había hecho la cuota de género ni en el intercalado, ¿no? ¿Ya? Bueno, en fin, yo salí en el número 9, por ejemplo, y yo sabía que no iba a ser ese número. Y cuando viene el intercalado, como Carla García, por ejemplo, en el caso del Senado Nacional, sacó la primera votación, ella fue a la número 1, un hombre, el número 2 que ha sido Jorge del Castillo, y así sucesivamente. ¿Y usted finalmente? El 12. El 12, correcto. Y yo empecé a hacer mi campaña con el 12, ¿no? Y el domingo 28 inclusive nos reunimos con la Comisión Política para ya no hablar de procesos electorales internos, porque se supone que se iba a respetar la voluntad popular. Más bien hablamos cómo integrar los programas de gobierno que habían lanzado los compañeros en la campaña, ¿no? Pero no estaban considerando ustedes a los designados o invitados. Sí, precisamente a eso voy. Entonces, porque Enrique Valderrama tenía un plan que se llama Agenda Social, pero también hay el plan de gobierno del partido que lo dirige Renan Núñez, que es un plan muy bueno. Entonces, integrar los planes en política económica, en política social, en política internacional, lucha contra la pobreza, lucha contra el crimen organizado, etcétera, etcétera. Pero resulta que el 30 amanecemos con una acta de la Comisión Política de 7 miembros que lo remiten al Jurado Electoral Especial, donde mueven los números. Entonces fue sorprendente porque nosotros creíamos que el partido ya no iba a tener invitados, porque la ley no te obliga. Es voluntario. No te obliga. Es voluntario. No te obliga la ley. Porque si debían haber invitado, se separa los números antes de la convocatoria a las elecciones primarias. Antes de. Si el 25 de agosto empieza el cronograma de la convocatoria, significa que hasta el 24 de agosto tenían tiempo para separar, por decir, César Sumaeta, el número 12 la vamos a separar para invitados. Así que no aspires a ser el número 12, no va a entrar a la competencia. El número 10, compañeros, retiramos porque no va a entrar a la competencia. Entonces ya todo el mundo sabe que esos números no entran en competencia porque van a ser invitados. Pero ese trámite no se hizo con anterioridad y además se comunica al jurado, se comunica a la OMPE, se comunica a los precandidatos y se le comunica a los electores.
porque hay un principio jurídico que dice en la Constitución que resolución o norma que no se publica no tiene efecto jurídico. Muy bien, tenemos que ir un ratito a la pausa, Ok. ¿le parece? Y regresamos para seguir conversando con César Sumaeta.